Primero saludarlos a todos quienes nos acompañan acá en esta actividad tan importante para nuestra facultad, 29 años, 29 años ya llegando pronto a los 30, uno no sabe cómo pasa el tiempo tan rápido, yo que llevo una cantidad bastante grande de años en esta facultad. Primero saludar a nuestra decana, quien está presente aquí con nosotros, Verónica Silva. También saludar a las autoridades de la universidad que nos acompañan, a las autoridades de la facultad, a nuestro ilustre invitado, profesor José Gregorio, a los estudiantes que se han conectado, a los profesores y a todos los amigos de esta casa de estudio y quienes nos están viendo, escuchando y a quienes nos siguen por las redes sociales. En esta actividad, primero voy a dejar a nuestra decana, quien va a dar una palabra de inicio, y después, posteriormente, va a continuar con la charla el profesor de Gregorio, a quien voy a presentar más adelante. Para esta actividad solo voy a decir que las preguntas las van a poder hacer a través de un botón de preguntas que tienen ustedes habilitados en el Zoom al cual está conectado. Entonces quiero dejar con ustedes primero a nuestra decana, Verónica Silva, quien va a dirigirse a ustedes con unas breves palabras. Y muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes a todos. Muy bienvenido, profesor de Gregorio. Es para nosotros un gran honor poder contar con su presencia hoy día en este nuevo aniversario. Como decía muy bien Andrés, 29 años, parece que han pasado muy, muy rápido, ¿cierto? Y hemos crecido desde ser una escuela de ingeniería comercial, con una carrera inicialmente, a luego tener dos, y hoy día ser una facultad con 3 posgrados, con un doctorado, con 3 carreras, con 3 programas vespertinos, con 12 diplomados, y muy abierta a la comunidad, muy pendiente de lo que está pasando en la comunidad, con indicadores que nos hacen ser los mejores en el sur de Chile en el área de investigación, y muy preocupados por la calidad de la docencia que entregamos tanto a nivel de pre como de posgrado. En esa senda queremos seguir creciendo y queremos seguir desarrollándonos para forjarnos y posicionarnos en el lugar que queremos estar. Así es que muy bienvenidos todos, muchas gracias, y a continuar, bueno, escuchando al profesor de Gregorio en esta interesante charla y tema que hoy día vamos a discutir. Muchas gracias. Gracias Verónica. Bueno, en esta actividad del día jueves me es grato presentar a ustedes a don José Gregorio, quien aceptó gentilmente acompañarnos en el día de hoy a través de esta charla vía Zoom para todos los estudiantes y profesores y quienes nos acompañan hoy día. José Gregorio es profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y magíster en ciencia de la ingeniería de la misma universidad. Posteriormente se doctoró en economía en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, más conocido como MIT. Y una larga trayectoria como académico, ha sido profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor visitante de la Anderson School de la UCLA, ha dictado clases en el MIT, actualmente es profesor en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ha publicado exitosamente y extensamente en temas del área de la macroeconomía, como el área de política monetaria, tipos de cambio, finanzas internacionales, crecimiento económico. Es reconocido como uno de los economistas chilenos más citados. Uno de sus libros, Macroeconomía, Teoría y Política, es el que usamos en nuestra facultad, en los cursos de macroeconomía, así que muchos de los estudiantes que están acá lo conocen muy bien. El profesor de Gregorio también tiene una extensa trayectoria fuera de la academia. Ha sido consejero, vicepresidente y presidente del Banco Central entre el año 2007 y 2011. Anteriormente fue ministro de Economía entre el año 2000 y 2001, llegando además a
ejercer la cartera de minería y energía en la calidad de triministro. Ejerció además como economista en el Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional, ha sido consultor de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, las Naciones Unidas, y actualmente, desde el año 2018, es decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y en esa calidad le hemos pedido que nos acompañe en esta exposición a hablarnos del tema las perspectivas futuras de Chile, riesgos y oportunidades. En un periodo en que Chile está experimentando profundos cambios y grandes incertidumbres, es importante, y sobre todo para los estudiantes y académicos de nuestra facultad, tener presente estos elementos y mirar hacia dónde se está conduciendo nuestro devenir económico. Así que yo los dejo con el profesor De Gregorio. Bienvenido, profesor De Gregorio, y muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. La verdad que me he dado cuenta que hay que tener como respaldo, aunque estemos en la casa, nuestras facultades, así que he puesto la mía. Me he dado cuenta que buscaba rápido, pero hay una que dice FEN arriba, pero no importa. Así que un gusto estar aquí, poder hablar con ustedes. Es también un honor para mí y un gusto que usen mi libro de macro. Es como si bien no es una cosa que uno... En la vida académica los papers son como más importantes, es una de las cosas que me ha dado más satisfacción. Y le voy a decir por qué, porque poder enseñar, el que la gente lo reconoce, que aprende algo de uno, yo creo que es de las cosas más satisfactorias en el mundo académico. Entonces a mí me ha tocado encontrarme incluso con jóvenes fuera de Chile que me dicen que gusto conocerlo, usted es el De Gregorio, así que y se toman fotos, y la verdad que lo encuentro bastante, me llena de satisfacción poder saber que contribuyo a que aprendan macro. Y el libro no lo hice para que aprendieran ustedes, el libro lo hice para convencerme que yo entendía. Entonces me senté a escribirlo, y cuando escribí ese, sí, siempre digo, una cosa es poder decir que uno entiende y hablar de algo. Más difícil es hacer una clase, porque los alumnos desafían. Y más complicado todavía es dejarlo por escrito, porque ahí uno tiene que hacer un esfuerzo grande de ser preciso. Así que para mí es un gusto. Llevo varios años tratando de sacar la segunda edición, pero los capítulos que ya he revisado, no sé si saben, pero están en degregorio.cl. Hay varios capítulos revisados con cosas nuevas que he estado sacando. Además que me apuré mucho en la época de la pandemia, porque dije se puede ayudar con material, porque se nos vino todo el tema online. Bueno, así que un gusto estar aquí de nuevo. En la universidad hace muchos años que no voy, pero he estado antes, y la verdad que siempre ha sido una muy buena experiencia. Hoy día tiene la gracia de que es mucho más fácil decir que sí, porque uno dice, mira, hasta ahora. Cuando esto se recupera, uno dice, sí, ya qué día, hay que tomar no sé, el avión y partir, y tiene creo que estas son cosas que me voy a referir más adelante. También es un gusto mucha gente y conocidos que espero que estén, la profesora Melanie Hebles, que es, ¿no es cierto?, gran amiga de la FEN, espero que esté también con nosotros. Y muchos saludos. Voy a hablar un poquito de la economía chilena, lo que está pasando, cómo se interpreta, pero después quiero referir un poquito a lo que se nos viene en el futuro. La economía chilena, como sabemos nosotros, números gruesos, cayó el año pasado 6%, y este año va a crecer cerca del 11%. Hoy día ya debemos estar cerca de 5 puntos de lo que estábamos 2 años atrás, pre-estallido social. Esto es bien impresionante, porque la economía se ha recuperado a una velocidad impensada, y en promedio, con una pandemia entre medio, en 2 años hemos crecido 2%. Ahora bien, ¿qué es lo que ha estado detrás de este crecimiento? Bueno, primero, natural, que llega la vacuna, empezamos a confinarnos, aprendemos a trabajar online, trabajamos mejor, y la economía se empieza a recuperar con fuerza. El Banco Central ha tenido una política monetaria muy expansiva desde que se inició la pandemia. Hubo apoyo crediticio que me parece bien importante, rescatar los esfuerzos que se hicieron en materia de FOGAPE, Fondo de Garantía, que básicamente permitieron una cosa que nunca pasa en las recesiones,
que el crédito subiera en plena recesión. Normalmente lo que nosotros observamos es que el crédito cae. ¿Por qué el crédito cae? Porque las empresas producen menos. Entonces las producen menos, hay menos demanda por crédito, hay menos demanda por crédito, y además se estrecha el mercado financiero, por lo tanto hay menos oferta de crédito. Sin embargo, esta fue una recesión rara, porque fue una recesión en la que uno se fue a la casa, pero tuvo que seguir trabajando, y en ese momento lo que uno necesita es endeudarse, o sea, uno para poder salir adelante. O sea, los periodos que no tenemos ingreso transitorio, ¿no es cierto?, uno se endeuda, y es lo que hicieron las empresas. Es lo que hicieron las empresas. Y obviamente esto no solo pasó en Chile, ¿eh? Cuando uno mira en grueso la economía emergente, ha ocurrido esto de que las tasas bajas, apoyo, ¿no es cierto?, a la liquidez del Banco Central, más apoyos crediticios desde el Estado, lo que permitieron fueron que el crédito subiera, y así muchas empresas lograron capear la peor parte de la crisis. Ahora también ha habido, y tal vez lo más fuerte que explica la recuperación tan rápida, Chile, yo no me gusta hacer competencia, pero si uno mira los datos, Chile debe ser de las economías que va a crecer, se va a recuperar mucho más rápido en el mundo entero. Y eso es producto del tremendo impulso de demanda, no solo de política monetaria, es mucho más fuerte lo que ha venido por el lado de la política fiscal este año, y lo que ha venido del retiro de fondos de pensiones. Es desahorro. Uno es desahorro público, el otro es desahorro privado. Es lo mismo. Y han sido cantidades enormes. Los 3 retiros que van hasta ahora, que son como 50.000 millones de dólares, estamos hablando que deben ser cifras cercanas a 20 puntos del PIB, poco menos de 20 puntos del PIB, 15, 18 puntos del PIB. Son cantidades enormes. O sea, pensar que uno está agregando, ¿no es cierto?, a la capacidad de compra. No son ingresos porque es desahorro. 15 puntos del PIB. Más lo que ha hecho el Estado en materia de IFE, ¿no es cierto?, y de gasto hacia los hogares, que han sido cantidades enormes. Ha impulsado la demanda a crecer 11%. Ahora, ¿significa esto que el gobierno tiene que seguir dando IFE, o que el IFE es muy bueno y que los retiros de fondos también? No, no son instrumentos, la política fiscal contracíclica en cierta medida sí, pero no son instrumentos de política macro. Son ahorros, en un caso, de los hogares. Ahorro obligatorio, porque si no fuera obligatorio, no se ahorraría en una parte importante, y porque la teoría del ciclo de vida tiene bastantes fricciones. Entonces, uno dice, a mí no me extraña que la gente quiera retirar, porque uno quería ponerlo al principio. Más, todo sumado a todos los temas de dificultades que tenemos en nuestro sistema de pensiones, y la promesa de que da lo mismo, igual quien llegue a gobernar, todos prometen que van a generar buenas pensiones. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero prometen que van a generar buenas pensiones. O sea, lo obvio es tener que retirar, y sobre todo si venían además con rebaja tributaria. Porque como ustedes sabrán, las pensiones no tributan. Lo que a uno le calculan el sueldo y le sacan a un empleado, le sacan lo que corresponde a impuestos. Pero el ingreso descuenta las pensiones. Es decir, están exentas de impuestos porque se supone que lo van a pagar cuando se retire. Y sirve para hacer suavización de impuestos. Uno se supone cuando está retirado, tal vez gane menos, va a pagar una tasa menor, pero va a pagar por los retiros. O sea, cualquiera que retira tiene que pagar por sus retiros. Normalmente las pensiones son bajas, todo el mundo, la inmensa mayoría debe quedar exenta, pero debería pagar. Pero estamos hablando de que a los tramos de altos ingresos se les dé un beneficio del 40%, que es la tasa máxima, ¿no es cierto? Por lo tanto, convenía tomar la plata, retirarla, e incluso si uno no quiere hacer, ponerle a la cuenta 2. Y la única diferencia es que pasar la cuenta 2, que es la cuenta que uno puede tener en la AFP, es pasarla de un bolsillo a otro, es que se ahorra un 40% de impuestos. O la tasa que le toque cuando esté jubilado. Entonces, nada de eso me extraña. Entonces, no, porque si no, uno podría decir de endeudamiento ilimitado, o sea, tiene un límite lo que uno puede gastar. Obviamente contribuyó y contribuyó en momentos muy dramáticos que vimos el año pasado, pero hoy día el ingreso de las personas está subiendo más rápido que en tiempos normales, incluso en tiempos de alto crecimiento. Solo el IFE permite un aumento para el 90% superior de ingresos de 10%, cálculo grueso que hice.
aproximadamente. Es decir, el ingreso de las personas, sacando al 10% superior, crece con el IFE en aproximadamente un 10%, sin contar el crecimiento de otros ingresos, ¿no es cierto? Esto es un aumento muy importante y muy inusual de los ingresos. Por lo tanto, no es que uno esté en una situación de ingresos tremendamente deprimido y algo que hay que pagar. Como decía alguien que también había mirado estos datos, decía, mira, en el pasado en Chile había 900 millones de dólares anuales en apoyo a los hogares. Hoy día hay 3.000 mensuales. Entonces, estamos hablando de órdenes de magnitud impresionantes que obviamente dejan una mochila importante para los miles de problemas sociales que tiene la economía chilena. O sea, nosotros tenemos una gran deuda con el país en muchas materias, en educación, en salud, en pensiones, nosotros en muchas materias. Pero una economía que viene con una carga de deuda pública muy alta, creciente, y al mismo tiempo con un debilitamiento de la seguridad social, obviamente los espacios que le van quedando para solventar todas estas necesidades son mucho menores que los que teníamos cuando la situación fiscal estaba más bajo control. Por otro lado, desde el punto de vista macro, tampoco uno quiere que la economía, después de que cae, se sobrecaliente o crezca excesivamente, porque va a haber que ajustarla. El rol de la política macro es estabilizar el ciclo, no exacerbarlo. Es evitar que las recesiones sean profundas y también evitar que las expansiones sean excesivas. Y Chile hoy día, de acuerdo al informe de política monetaria del Banco Central, ya estaría por no sobre sus niveles de capacidad. Por lo tanto, eso va a inducir presiones inflacionarias. Y creo que es importante aquí también despejar un poco el mito y aclarar un poco cómo funciona el Banco Central. Esto lo tenía pensado decir en 2 minutos, yo me alargo mucho. Pero lo que hace el Banco Central somete a 3%, pero no hoy día, no puede hacerlo hoy día, no tiene instrumento para afectar hoy día. Por eso tiene un horizonte de 2 años para alcanzar el 2%. Y para eso tiene que mirar a la proyección y ver que la economía, si tiene presión inflacionaria hoy día, esa se disipe en el plazo de 2 años. ¿Y por qué en 2 años? Porque está preocupado de no pegarle alzas muy altas que repercutan en alto desempleo, y porque el Banco Central considera los costos del desempleo. Precisamente por eso los ajustes son graduales. Entonces creo que es importante entender que entonces que hoy día, a pesar de que podemos tener nosotros presiones, el origen de la inflación esencialmente mundial. Hoy día en todo el mundo está subiendo la inflación. En todo el mundo. Esto no es un aumento producto de que las economías están todas en boom. Es simplemente un shock de oferta. Hay muchas restricciones todavía al comercio. El comercio está muy trabado por los problemas que hay en los puertos y la logística. Y eso hace que haya escasez de chips en el mundo, de que se atrasen muchísimo las cosas que llegan, de que las cadenas de producción en el mundo estén medio interrumpidas porque las cosas no llegan al tiempo. Tenemos todos esos problemas de oferta que hacen subir los precios. ¿Cuál es el desafío del Banco Central? 2 cosas que tiene que considerar. La primera es que esos shocks de oferta no se propaguen a la inflación esperada y se repliquen en la inflación. Y por eso es importante un Banco Central independiente que se preocupe de la inflación y que sea creíble, porque a la medida que sea creíble la gente va a decir, sí, esto va a pasar. Y eso está haciendo la Fed, por ejemplo, que a pesar de endurecer un poquito su discurso, dice, esto puede ser transitorio. En economía que tenemos menos tradición de estabilidad de precios, ¿no es cierto? Y que tenemos además un shock de demanda muy grande sumándose a todo esto, uno no puede tener la misma actitud, porque esto tarde o temprano va a ocurrir. Cuando yo era presidente del Banco Central, cuando asumí, nosotros veníamos con la inflación en 5%. Dijimos, pero todo es alimentos, porque era el boom de los commodities, y era solo alimentos. ¿Qué fue lo que pasó? A los pocos meses de que aumentó los alimentos, aumentaron tanto, que empezó a pegarle al resto de los precios. Y toda la inflación, la de los bienes no transados, todo empezó a subir. Y hay que hacer ajuste de tasa. Por eso es razonable que el Banco Central haga ajuste de tasa. Aunque la inflación sea de origen externo y se vaya a disipar, el impulso de demanda que estamos teniendo, ya superando nuestra capacidad, obviamente lo prudente es empezar a retirar el estímulo monetario. Si esto va acompañado de un retiro del estímulo fiscal, obviamente le deja más espacio a la política monetaria para no subir la tasa, pero vamos a tener subida de tasa en lo que viene porque la economía está creciendo por sobre su capacidad. Hay un solo tema en el cual es importante entender
Y la perspectiva para el próximo año es que vamos a crecer a 2. Yo creo que sería mucho mejor para la economía, en vez de crecer a 11 y 2, crecer a 8 y 4 o 9 y permitir tener un ritmo de crecimiento más rápido, menos costos en materia de inflación y al mismo tiempo tratar de estabilizar en una tasa de crecimiento más alta. Pero el crecimiento bajo de Chile no solo responde a eso. Vamos a tener muy probablemente, por ejemplo, ustedes pueden haber escuchado que hay récord de ventas de automóviles, usados, nuevos, hay atraso. ¿Qué es lo que ocurre? Y este fue un estudio que hice yo hace muchos años, porque pasa mucho, además en economías pequeñas, que de repente tenemos nosotros un shock que hace que todos compremos los bienes durables al mismo tiempo, y significa que todos dejamos de comprar al mismo tiempo. Yo siempre le digo a mis alumnos, imagínense que todos compramos, que cambiamos los televisores cada 2 años, por poner un número, y un 24avo de la población lo cambia cada mes. Vamos a tener absolutamente plano el consumo de televisores. Aunque la gente, desde el punto de vista personal, es bien brusco el cambio. Es cada 24 meses pasamos de un televisor a un televisor nuevo. Ya sé. Pero esto se estabiliza. Ahora, si estamos todos comprando televisores cada 24 meses y nos dicen, mire, la oferta es hoy día no va a poder comprar televisión los próximos 3 años, y le estoy dando toda la oportunidad, entre otras cosas porque le estoy proveyendo la liquidez, podría esperar, pero son compras reprimidas que muchas veces tenemos. Nosotros podríamos comprar los 24 televisores al mismo tiempo y quedan los 24 meses sin venta de televisores. O sea, el mismo boom de demanda que tenemos ahora también se deshace y va a pegar en muchos de estos sectores relativamente importantes. Es la única parte donde estamos complicados el empleo. Y en el empleo a mí me gusta hablar no de la tasa de desempleo, porque como ustedes sabrán, la fuerza de trabajo es muy volátil. Y tampoco me gusta compararlo con 12 meses, porque estábamos en el medio de la pandemia. Por ahora, yo lo que estoy haciendo, digo, miremos 24 meses que ha pasado. Julio del año 2019, antes del estallido social, con la economía, con otro país, uno podría decir, pero era un consumo más de normalidad, una actividad más de normalidad, empleo. Respecto de esa fecha, nosotros hemos perdido, en el último dato, 760.000 empleos. Cerremos 800. De un empleo total de 8 millones. Es decir, estamos aproximadamente con 10 puntos menos, con 10% menos de empleo. Ahora, ¿ese empleo es un problema de demanda? No es problema de demanda, porque la demanda crece muy rápido, la capacidad productiva está más o menos copada y falta emplear a esas personas. De esos 760.000, 315.000 son hombres. La tasa, la caída para los hombres es de 6,5%. Y 450.000 son mujeres. Y como las mujeres participan menos en la fuerza de trabajo, su ocupación ha caído cerca de 14%. Más del doble de la de los hombres es lo que ha caído la ocupación de las mujeres. Y además, otro dato que es interesante, es que no es que estén desempleadas buscando pega. Están fuera de la fuerza de trabajo. Salieron de la fuerza de trabajo. ¿Cuál es la hipótesis? No tenemos exactamente los datos. Es de que están afuera porque tienen que atender la casa, en particular tienen que atender los niños. A mí me gustaría ver esto por estratos de edad. Hay muchas mujeres que no pueden salir a trabajar porque los colegios no están abiertos. Y están abiertos parcialmente, un día sí, otro día no, pero no puede uno tener un trabajo normal en esas condiciones. Y lamentablemente la mujer es la que lleva el grueso de la carga en eso, y es la que está quedándose sin trabajo. Y esta recesión tiene eso interesante, malo, digamos, pero interesante, es de que normalmente cuando uno ve en el mundo, las fluctuaciones del empleo en el ciclo económico son los hombres. Son los que tienen trabajo que se deshacen y hacen más fuerte. En esta recesión, el grueso de la pérdida de empleos ha sido, o la mayoría, localizado en mujeres. Y es por la naturaleza del shock que tuvimos, y sin lugar a duda un problema futuro. Ahora, en el caso de la economía chilena, para ir cerrando 2 temas que me interesa tomar. Primero, tenemos desafíos futuros. Nuestro gran desafío futuro cuando crecemos al 2% el próximo año es decir, ¿cómo logramos que esto sea más cerca de 4 hacia adelante? No podemos esperar volver a los 7% que tuvimos, ¿no es cierto?, en la primera parte de los 90, ¿no es cierto?, finales de los 80, principios de los 90, y esto también ustedes lo sabrán, pero hay una cosa que se llama convergencia. O sea, a medida que las economías crecen, sus tasas de crecimiento deberían ir disminuyendo. Y la economía chilena
ha tenido un tremendo progreso en los últimos 30 años. Y aquí quiero hacer una sola observación, que es algo que quiero estudiar con un poquito más de detalle, estoy mirando datos, pero ¿cuándo se frenó la economía chilena? Entonces muchos dicen, claro, el crecimiento alto vino en este periodo del boom de la primera mitad de los 90. Pero a mí me gusta hacerlo, y tengo que hacerlo de manera un poquito más robusta, y hay muchas cosas que quiero mirar. A mí, pero lo que tengo en mis clases, es comparar el PIB per cápita de Chile con el PIB per cápita de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque el país más, no necesariamente el de mayor PIB per cápita, pero no lo vamos a comparar con Luxemburgo, porque Luxemburgo un año le puede pasar una cosa a otra. El país que tiene más crecimiento de la productividad, es la frontera tecnológica, es tal vez al país que normalmente, y así es como se hace en toda la literatura, que uno estaría tendiendo o quisiera o debería converger. Entonces esto más allá de los temas de nuestro equilibrio a largo plazo y todas esas cosas. ¿Qué es lo que ocurre? El año 90, el PIB de Chile respecto a Estados Unidos era corregido por PPP, porque por el precio de mercado es menor, 24%. Este creció establemente, un año menos, por ahí tuvo la crisis asiática, pero establemente hasta el año 2015, 2014-2015, donde el PIB per cápita de Chile era el 42% del PIB per cápita de Estados Unidos. Es bien fácil acordarse el número, porque se da vuelta, de 24 a 42, enorme. Y eso lo tuvimos en un periodo bastante más largo que lo que muchos que decían, hasta los 15 años. ¿No es cierto? Duró, 25 años. Y en los últimos 5, 6, 8 años, la productividad relativa de Chile y el crecimiento relativo ha sido muchísimo más débil. O sea, tuvimos un gran crecimiento de la productividad en los años 90, después empieza a parar, pero esto no solo en Chile. Y por eso hay que tener mucho cuidado. A mí no me gusta cuando la gente de repente dice, mira, Chile estaba así, estuvo así, no fue así. Y yo siempre, por mi origen como economista internacional, me gusta mirar al mundo y decir, ¿tenemos algún patrón distinto? Y el patrón distinto donde Chile realmente uno puede decir se empieza como a debilitar todo lo que era su progreso, parte ahí a mediados de la década del 2010 y continúa. Y eso es lo que hay que recuperar. Y ahí tenemos un desafío bastante importante. Temas de innovación, productividad, podemos hablar, pero lo que les quiero decir es que hay que tener mucho cuidado cuando uno hace esto. Porque tenemos una discusión de la matriz productiva que a todos nos gustaría y quisiéramos aplicar política y hacerlo de manera de que se expanda, aumente nuestro nivel de sofisticación y todas esas cosas. Pero Chile tiene dos características que no tiene que ver ni con los recursos naturales ni con nada, que tiene que ver con teoría de comercio y que nos ayuda a explicar por qué Chile tiene esta matriz productiva. La primera, y tal vez de lo más importante, es que Chile está muy lejos. Chile no puede ser parte de las cadenas de valor, o es muy difícil. ¿No es cierto? Está todo en Asia, ¿no es cierto? Está todo en Asia, de ahí circulan y es fácil pasar de una parte a otra, producir y después llevarlo, qué sé yo, a los principales centros en Estados Unidos y en México. Y cuando se produce un bien en el cual las partes vienen de 7 países, obviamente el tema del transporte y la logística es importante. Y nosotros estamos lejísimos. Nadie va a venir a buscar un pedazo, una máquina aquí para llevar la vuelta a Asia o para llevar. Entonces eso, el tema de la distancia es un tema que nos condena y que, salvo que consigamos que Brasil pase a ser Estados Unidos, nosotros no podemos mover nuestra educación. Segundo, tenemos problemas de capital humano y tenemos debilidad en niveles de gastos de investigación y desarrollo. Pero también aquí hay que ser cuidado, la investigación y desarrollo no necesariamente es la causante, también es el resultado del vigor económico. O sea, las economías donde hay vigor y donde crecen, obviamente hay mucho más incentivo a la innovación, así que tampoco están difíciles. Son temas que hay que discutir, no me interesa discutir, además declaro tener bastantes dudas en estas cosas, o sea, no tengo la receta, si la tuviera tal vez sería candidato, no sé qué hacer, pero sobre los candidatos. Pero no sé, pero son temas que nos desafían y que por lo menos nosotros debemos ser muy rigurosos en pensarlo. ¿Qué riesgo tenemos? Yo diría, estamos en un proceso político muy complicado, muy incierto. La gente me dice, no gusta decir a mí, mira, estamos todos felices. No, estamos en un clima incierto. No sabemos qué va a pasar con
con la Constitución, no sabemos cuál es el camino futuro de Chile. Cómo esta transición a un país que es distinto, a un país que va a ser radicalmente distinto, y que es bueno que sea distinto. Hace poco estoy leyendo un libro que tal vez la traducción que acomoda de su nombre es: lo que nos trajo hasta aquí no nos llevará hasta allá. O sea, si bien hicimos cosas muy buenas, no es necesariamente el camino que vamos a tener que seguir, dados los problemas que se presentan hoy. Y obviamente el proceso constituyente es súper importante para tener un sistema político que provea mejor política y no el deterioro que observamos hoy día, ¿no es cierto? Que provea mejores incentivos, que provea más seguridad social. Todo eso tenemos que verlo, pero no sabemos cómo va a terminar. No sabemos cómo va a terminar. El proceso constituyente no resuelve los problemas de matriz productiva, ¿no es cierto? Pero sí raya la cancha para poder tener un nuevo énfasis, un nuevo crecimiento, una vez que salgamos de esta zona de bastante incertidumbre. Así que no hay que poner mucha esperanza en que va a ser la solución de corto plazo, pero es clave en lo que nos va a dar hacia el largo plazo. Desde el punto de vista económico, obviamente hay tres temas que para mí son cruciales de entender. Primero, el respeto a los derechos de propiedad. O sea, que es fundamental en una economía, y si uno quiere tener innovación, crecimiento, inversión, es apropiarse, después de pagar impuestos y con todas las cosas razonables, de los frutos del derecho de propiedad. Entonces eso es un tema importante. A mí me gusta el sistema de Estados Unidos, que es bien sencillo. Ellos no hablan del derecho a la propiedad, siendo el país con más, ¿no es cierto?, que más garantiza. La Constitución de ellos dice: no, si el Estado necesita hacerse de un bien público, para un bien, para el uso público, el Fifth Amendment dice deberá pagar el precio justo. Para el fondo uno tiene que reconocer lo que valen las cosas. Y la autonomía del Banco Central, que a mi juicio es fundamental, con su foco en la estabilidad de precios podemos hacerle algunos retoques, pero en su rol central como política monetaria, como generador del dinero, es preocuparse de los precios y a través de eso estabilizar el ciclo económico y estabilizar las fluctuaciones del desempleo. Y el tema de cómo va a ser el país desde el punto de vista de la iniciativa del Ejecutivo en materia fiscal, qué esquema vamos a tener nosotros que garantice que nuestro país gaste lo que puede, lo que tiene, ¿no es cierto? No gaste excesivamente, y que al final terminamos siendo una economía condenada por el lado fiscal. Por último, quiero hablar, porque yo creo que ya me ha pasado, pero es que lo que más me obsesiona de todo es lo más importante de lo que voy a decir ahora. Tenemos una gran oportunidad, todos, los futuros ingenieros comerciales, quienes están trabajando hoy día, en el mundo de la empresa, en el mundo del trabajo en general, en las universidades, en el sector público. Esto me gustaría hacer un paralelo con lo que pasa después de la Guerra Mundial, en particular con lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. El periodo mayor productividad en el mundo fue después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos dicen, sí, los impuestos eran 75%, eso no tiene nada que ver. No confundamos las causas, no tiene nada que ver con el crecimiento. Puede haber aumentado, disminuido el crecimiento al margen. Lo central que ocurrió después de la guerra fueron dos cosas. La primera, ¿no es cierto? La primera, y a mi juicio la más importante, es que durante la guerra y durante las guerras se gasta mucho en investigación y desarrollo, muchísimo, para matarnos entre nosotros. O sea, no es un gasto que yo estoy proponiendo que lo hagamos. Se gasta muchísimo. Pero sí que a la parte buena. Cuando termina la guerra tenemos que reconvertir eso que aprendimos a la paz. Y eso ha dado incluso origen a Internet, ha dado el gasto en defensa, origina muchas cosas que han sido muy útiles para la sociedad y para la productividad. ¿No es cierto? Y también tuvimos un montón de gente que se dedicó a estar peleando y vino a trabajar. Pero yo, ¿cuál es la analogía que hago? Ahora tuve una guerra contra un bicho que todavía anda por ahí. Tuve una guerra. Entonces nos dedicamos a gastar para matarlo. Y tuvimos que acomodar nuestra vida para luchar contra este bicho. A nosotros en la universidad nos dijeron en marzo del año pasado, el bicho nos dijo, tienen que irse a hacer clase online. Si nosotros lo hubiéramos hecho como una decisión, como autoridad en una universidad, es decir, analicemos las clases online y vámonos a clases online, hubiéramos pasado un año haciendo el prototipo. Después un año haciendo los primeros ensayos. El tercer año hubiéramos tenido huelga,
porque no se consideraron algunos aspectos. Tipo quinto año tendríamos unas pocas clases online. Aquí el bicho nos dijo, no, es que no discutan, váyanse. Y en abril estábamos todos haciendo clases online. No sabíamos que había una palabra que se llamaba Webex, o Zoom, o Google Meet, no existían en nuestro vocabulario. Hoy día zoomeamos, muteamos, ¿no es cierto? Cambia todo. En las empresas, si a mí me hubieran dicho 20 años atrás, que era ya un economista, así que no tenía ningún problema en hacer esa pregunta, algunos de ustedes eran niños, así que no le valió la pena, pero si me hubieran dicho hace 20 años, en 10 años más, probablemente, imagínate que aparezca un bicho, que nos tengamos que encerrar en todo el mundo, que pasemos 2 meses adentro de las casas, en una cosa como espantosa, y si salíamos andábamos así como asustados de que nos contagiáramos, no había vacuna. ¿Qué pasa con el PIB? Cae 25%. Cayó 6%. Nosotros producíamos 100 y terminamos el año produciendo 94. O sea, cuando uno mira eso, no como la caída de 6%, sino como decir, mira, hicieron 94, y dice, no fue tanto lo que hicimos. Y eso tiene que ver primero con un mundo que tenía las herramientas, si no hubiera sido porque Steve Jobs sacó el smartphone el año 2007, no podríamos estar encargando todo online, o sea, muchas cosas. Y porque además adaptamos la productividad y nos adaptamos a trabajar. Y yo paso de Concepción, ¿no es cierto?, en la tarde a una cosa de Fondesit, en la mañana en un desayuno en Santiago hablando, entonces soy como predicador y no lo podría haber hecho en otra época. Entonces todo esto a mí me trastorna y creo que lo tenemos que aprovechar. Yo creo que lo que es el trabajo remoto online, productivo y que además genera felicidad en muchas personas. Yo entiendo que muchos padres y muchos académicos, esto siempre lo converso con académicos, quieren volver a la universidad porque están todo el día con niños, entonces hay que turnarse que se quede con los... Ya, pero cuando se abran los colegios, no tener que gastar un par de días a la semana. Estamos pensando en reducir la jornada laboral. Uno podría reducir todo eso, ¿no es cierto?, todo el tiempo, simplemente por transporte, quedándose 2 días en la casa. Y además se la pega sin ningún problema, y como yo leía y escuchaba a una persona en una entrevista en Estados Unidos, en el New York Times, decía, y además si estoy cansado, echo una pestañita. Aquí la pestañita, si está cansado y la gente está pasando, como que tiene que, las pestañitas las echamos en los seminarios, ¿no es cierto? Entonces, no. O sea, todo lo que se haga a mí me parece absolutamente impresionante. Obviamente los trabajadores de la construcción, las personas del aseo no van a poder, pero también se van a beneficiar de no estar en ambientes demasiado llenos de gente. Debería reducirse el transporte. O sea, tenemos una cantidad de ganancias. Simplemente para finalizar diciendo lo siguiente. En Chile, hoy día, como les dije antes, estamos produciendo probablemente 5% más que prepandemia, con 10% menos de empleo. ¿Es un aumento de la productividad? Vuelo pájaro, 15%. En 2 años, porque hay que tomar, lo estoy tomando, pero eso ha sido, ¿no es cierto? Nunca visto. Ahora, todavía tenemos que incorporar gente a la fuerza de trabajo, pero la fuerza de trabajo y la gente más productiva no hace que el resto no trabaje, por lo tanto, genera suficiente ingreso y actividad para que también el resto de la gente trabaje y tengamos que adaptarnos a los tipos de trabajo. Y yo creo que es súper importante hoy día para todos, en todo ámbito, ver cómo nos adaptamos nuestra vida y aprovechamos todo lo que teníamos. Yo el otro día le decía a alguien del comercio, en un evento con gente de comercio, y decía, nosotros no sabíamos, yo cuando me decían Wuhan, en marzo del año pasado, todavía uno no le caía la teja de lo que se nos venía. Cuando decía, en Wuhan están todos en cuarentena, yo decía, qué locura, en marzo, qué locura, no nos vaya a pasar a nosotros, imposible, decía yo. Esto se va a quedar por Wuhan, y tal vez uno tenía la idea del SARS, que era un poquito... Entonces, uno decía, qué loco, qué atroz la vida la gente en Wuhan. Entonces yo me imaginaba, así como la imagen que uno tiene en la cabeza, era de gente en las ventanas, gritando, tírenme pan. Entonces pasaba, no sé, la gente de gobierno tirando pan y tirándole una sopa. No, lo encargamos por correo todo. Fue impresionante. Yo le decía a la gente del comercio, lo único que tienen que resolver en Chile
es como hacer delivery cuando no hay gente en la casa. Eso en Estados Unidos está resuelto. El que abre el correo del lado tiene una pena de 5 años de cárcel sin discusión, así que normalmente eso hace que las cajas, está todo así. Acá podríamos tener unos poquitos problemas. Pero lo que yo quiero decirle, o sea, o transmitirle, es que estamos en un mundo que cambió. Muchos de ustedes, los jóvenes que están aquí, no trabajaron y conocieron el mundo anterior. Pero el mundo que viene tenemos que aprovecharlo. No tenemos que estar llorándonos, lamentándonos o esperando que la ayuda venga de otro. Es responsabilidad nuestra aprovechar todos estos tremendos aumentos de productividad, todo este potencial que tenemos de mayor riqueza nacional para todos. Es una cosa que tenemos, que se nos abre una tremenda oportunidad. Así que con esto voy a terminar. Muchas gracias. Un poquito más de lo que esperaba hablar. Ok, muchas gracias, profesor de Gregorio. Ahora voy a dejar si alguien, para ver si hay algunas preguntas que le han hecho nuestro invitado. Los invito a realizar sus preguntas a través del panel que está abajo, del botón de pregunta. Algunas que yo he visto acá, mientras tanto, se las voy a hacer al profesor de Gregorio. En particular, hace poquito, yo diría que hace un par de días, el Consejo Fiscal Autónomo hizo algunas recomendaciones, estableció algunos escenarios de cómo nos movemos a lo que usted decía, profesor de Gregorio, de este enorme gasto que hemos realizado en el último año a una situación de más estabilidad para el próximo año. ¿Cómo hacemos la transición suave desde un periodo en que gastamos mucho, no sé si en exceso, pero gastamos bastante, hacia un periodo que se nos viene el próximo año en que las holguras fiscales son bastante exiguas y que probablemente estén generando algunos problemas? Y por lo tanto tenemos que pasar con alguna suavidad. Entonces ahí, ¿qué consecuencias, qué problemas trae hacerlo de una u otra forma para la economía chilena y para las perspectivas de mediano y largo plazo de crecimiento? Sí, es buen punto, porque el drama que tenemos, y esto lo he conversado con algunos colegas los últimos días, el drama que tenemos es el siguiente, que hay una cosa que yo llamo inercia fiscal. ¿Qué significa esto? Desde el punto de vista macro, nosotros queremos que los gastos de estabilización sean transitorios. Es decir, viene una recesión, el gobierno gasta más, cuando la economía se recupera, ese gasto adicional lo retira. Pero nosotros tenemos inercia, se nos quedan los gastos. Una historia que yo siempre cuento, pero que ahora puede ser más dramático, era el bono marzo. Para la crisis financiera internacional, el gobierno implementó un bono, varios bonos, y entre uno de esos estuvo el bono marzo. Esto fue para la crisis del 2008-2009. En esa elección presidencial, todos los candidatos dijeron, y todos los marzos va a haber un bono. Entonces, nos quedamos con algo que era transitorio de manera permanente. Puede ser bueno, no tengo ningún problema, pero dentro de una restricción presupuestaria. Y lo que pasa es que eso nos empuja el gasto sin que los ingresos vayan subiendo. En Chile la situación fiscal se empezó a deteriorar desde el año 2010, 2011. Desde ahí hemos tenido un aumento sin parar de la deuda pública. Todavía es baja, todavía nos podemos endeudar y Chile es un país sólido fiscalmente. Pero si teníamos una deuda el año 2015 en torno a 15 puntos del PIB, en 6 años después, estar cerca del 40, es un aumento que si uno lo extrapola, dice aquí se nos acabó el mundo. Entonces tiene que venir una muy importante consolidación fiscal. Si los IFE fueran realmente transitorios, como deberían ser, vamos a tener una caída del gasto muy fuerte y una consolidación muy fuerte el próximo año. Pero pensemos lo siguiente nosotros. Pensemos que el primer IFE grande, universal, a mi juicio, un solo comentario, no debiera ser universal, porque hoy día no tenemos un problema universal. Hoy día, como les decía yo, 13% de las mujeres no están pudiendo trabajar. Hay gente que está fuera de la fuerza de trabajo, hombres también, gente que está bien. Pero cuando hay el terremoto y se cae todo, tenemos que ayudar a todos rápido. Y que tenga filtro y que sea universal, no importa. Eso podría haber sido el año pasado. Pero este año, cuando, como les decía yo, los ingresos y todo, se requiere focalización. Focalización, que es una palabra que hoy día ha pasado a ser como sinónimo de neoliberal, porque su focalización versus universalización depende de la circunstancia.
Depende de las circunstancias, yo diría. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tuvimos los mínimos comunes, se hizo este IFE universal para tratar de llegar a algún acuerdo y muchos dijeron para que no hubiera más retiro. Después del IFE universal, que llegaba hasta como septiembre, el gobierno lo extendió hasta diciembre y todavía igual viene el cuarto retiro, puede venir el cuarto retiro, ¿no es cierto? Hasta diciembre. Entonces en enero el gobierno va a tener que decir, se acabó, que son cantidades extremadamente grandes. Entonces, ojalá no haya inercia, pero lo que sí tenemos que tener claro, y como dice el Consejo Fiscal, si nosotros no retiramos esta inercia y no subimos los impuestos para poder hacer esta consolidación, vamos a tener problemas muy serios en el corto plazo en materia de deuda y en materia de haber pasado de ser un país que tiene tasas bajas, porque esto no es ideología, de tasas muy bajas de endeudamiento para las casas, para las empresas, ¿no es cierto? Es una empresa con alto riesgo país que tal vez en los momentos más complicados no tengamos plata para sacar, que para la próxima pandemia no vamos a poder dar ni siquiera un mini IFE. O sea, ese es el problema que estamos enfrentando hoy día. Que hoy día lo hemos podido enfrentar gracias a la tremenda solidez fiscal, pero eso se acaba. Y eso requiere un esfuerzo importante del próximo gobierno, sea quien sea, en tratar de ordenar el tema de las cuentas públicas. Okay. Gracias, profesor de Gregorio. Hay varias otras preguntas, una relacionada con el IFE universal y el tema del empleo, que usted mencionaba recientemente, porque se hablaba de qué está pasando con la participación, de participación del empleo femenino, por ejemplo. Entonces, el IFE, ¿qué tan bien o tan mal está haciendo al empleo? Una pregunta de Pablo San Martín. Mire, yo creo que, primero, es que en esto, de nuevo hay que saber decir las cosas, hay que tener cuidado. Nosotros en una sala, como economistas, en una sala de clase, uno realmente dice brutalidad y los estudiantes lo entienden, o sea, eso no es un gran problema, pero si uno quiere comunicar hay que ser responsable. No hay flojera. Yo creo que hay que acabar esa cosa. No hay flojera. Lo que pasa es que cuando la gente tiene ingresos y no puede una mujer llevar a sus niños al colegio, aunque sea menos el ingreso, le sale mejor quedarse en la casa. Es decir, tiene un efecto importante sobre la oferta de trabajo. Hay otra gente que puede tener algún temor y no querer salir a trabajar. Sí. Esto es para alguna fracción de la que estamos mirando nosotros en el mercado del trabajo. Hay mucha gente que lo está recibiendo sin que sea necesario. Y sin que sea necesario, quiero hacer una aclaración, porque siempre hay que aclararlo. En Chile hay muchas necesidades. En Chile hay mucha gente que cuando le llega el IFE resuelve problemas que tiene. Pero como política pública, ¿no es cierto? Como política pública, si uno quiere tener un ingreso garantizado, seguro al año, tenemos que repensar toda nuestra política fiscal, porque no da, no podemos hacerlo. Al año se acabó y ni siquiera vamos a poder dar cosas básicas. O sea, ese es el problema de nuestros recursos. Entonces yo creo que efectivamente el IFE es responsable en parte de estrecheces en el mercado del trabajo. También hay otras cosas que se ha visto en Estados Unidos, que en Estados Unidos hay mucho de esto que los subsidios la gente se ha quedado fuera de la fuerza de trabajo. Pero también hay un desbalance. Hay mucha demanda por trabajo, pero la oferta no es exactamente lo que la gente está buscando. Entonces un artículo que leí ayer, he sacrificado un poquito novelas para poder estar de estas cosas que están pasando. Mucha gente dice, yo quiero un trabajo, y hay unos trabajos, se ofrecen un McDonald's, pero la gente dice, no, pero es que yo ando buscando un trabajo que tenga un día online, 2 días online. No cuadra. O el trabajo están pidiendo muy baja calificación para que tengo. O sea, hay un problema como inusual de mismatch, o sea, en el mercado del trabajo. Y eso también yo creo que es bien importante para entender lo que está pasando. Okay, gracias. Martín Blumen también nos hace una pregunta relacionada con el Banco Central, la autonomía, la constitución, el nuevo gobierno. ¿Cómo se está viendo en los círculos de los economistas? ¿Está en peligro la autonomía del Banco Central? ¿Hay algún riesgo allí que se esté...? Va a tener que discutirse en el proceso constituyente, porque hay que discutir todo. Hay gente, yo me atrevería a decir que el grueso de la gente está de acuerdo con la autonomía.
en qué dimensión hay mucho acuerdo con la autonomía, de que nosotros no queremos más poder para el gobierno. Uno de las demandas que sale del estallido social es que no queremos un Estado más centralizado que lo controle todo. Precisamente el Banco Central garantiza eso. Hay una discusión respecto de sus objetivos, que también va a ocurrir, y probablemente ojalá no se pongan creativos. Ha funcionado muy bien. De hecho, yo quiero decir una cosa que ayer le hacía broma. Yo no estoy en ninguna campaña, así que, pero puedo decirlo porque escuché en un seminario que dio en el Centro de Estudios Públicos mi amigo y colega Nicolás Grau, que es muy cercano a la campaña de Boric, y presentó el programa de Boric, alguien que está entre los punteros. Y él dijo, nosotros queremos hacer un banco de desarrollo, una Corfo más potente. Y le dicen, ¿tú has pensado cómo hacer la gobernanza le preguntan, del auditorio, cómo hacer la gobernanza del Banco del Desarrollo? Bueno, dijo, como la del Banco Central. O sea, como que si uno se sienta a pensar, hay un reconocimiento de una institución técnica, sobria, que cuando hay que hacer las cosas las hace. No hemos tenido colapso financiero producto de los retiros, gracias a que el Banco Central supo proveer liquidez por 3 meses, de que no se hiciera la venta inmediata. O sea, entonces yo creo que si no se aprueba la autonomía del Banco Central, que es un tema que uno conoce bien, ni me imagino cómo será la otra parte. Entonces, es como de las cosas obvias. Perfecto. Marcelo Delgado pregunta, profesor, un agrado escucharlo, ¿cómo cree usted que afectaría el término del superciclo del cobre a la economía chilena? ¿Cree usted que es una oportunidad de diversificar la matriz productiva buscando nuevas alternativas como el litio u otras, o es un ciclo que mejorará más adelante? Bueno, sí, tampoco tenemos que ser cuando nosotros hemos tenido baja diversificación con boom y sin boom del cobre. Ahora, el boom del cobre porque además el cobre afecta a la economía chilena principalmente empujando la inversión. Y eso, obras de ingeniería y hay muchas cosas, así que yo no lo veo una cosa que vaya a contradecir las necesidades de diversificación, de innovación. La pregunta tiene siempre esta como idea que es válida, es decir, mira, si se acaba el cobre, nos diversificamos, pero igual estamos lejos, pero igual tenemos problemas de capital humano. Entonces no es una cosa que eso lo va a resolver. Desde el punto de vista del cobre, yo creo que viene un ciclo positivo, no quiero decir un superciclo, no sé nomás, pero viene un buen ciclo para el cobre. ¿Por qué? Porque el cobre es un material esencial, indispensable y muy demandado en la descarbonización, que tiene que ver con el gran desafío que tiene el mundo en los próximos 30 años, que es combatir el cambio climático. Entonces, deberíamos nosotros pasar a energía solar total y eólica, solamente no convencionales, y que sea la norma. Para todo eso hay que transmitirla, y toda esa transmisión se hace con cobre. Creo que Chile tiene otra oportunidad precisamente por su facilidad para capturar energía. En el sur, ¿no es cierto?, energía eólica, en el norte, solar. Al final, así como con bastante ignorancia, al final le vamos a encontrar una utilidad tener tanto desierto, ¿no es cierto? Al final va a ser una bendición. Y tenemos una gran oportunidad en hidrógeno verde. Hay un montón de consorcios que están interesados en traer a Chile a hidrógeno verde. Ahora, yo soy de la idea que tenemos que saber hacerlo institucionalmente, pero no nos enredemos mucho porque se nos puede pasar en cómo lo hacemos. Yo no creo que haya que crear una empresa pública de hidrógeno verde, no tiene justificación, porque el hidrógeno verde no tiene nada que ver con recursos naturales. Uno dice, sí, va a haber un recurso natural, cómo capturo la renta, y toda esa discusión uno puede decir, bueno, pero el hidrógeno verde es como venir a hacer empanada. O sea, no es la misma tecnología, pero así como, si no tenemos fábrica de empanadas. Pero el Estado sí puede participar, y probablemente se pueda necesitar no haya suficiente recursos para dar el empuje necesario para tomar liderazgo internacional. El Estado puede entrar, y mecanismos, ojalá la Constitución le permita comprar acciones,
limitado, o sea, esto no es que uno llegue y va mañana se va a comprar acciones de Amazon, pero participar en actividades que sea de interés nacional, como puede ser el desarrollo del hidrógeno verde, y que sea con acciones, pues en la medida que tenga también que tenga un pago en caso de que sea exitoso. Perfecto. Las últimas dos preguntas y con eso vamos a cerrar. Una dice, ¿cuáles son las consecuencias fiscales de aumento del aumento de las tasas de interés, pensando en que la inflación en Estados Unidos es alrededor de un 5,4%? Y la otra, un poco para el optimismo, ¿qué oportunidades ve usted en los jóvenes para Chile cuando la mayoría de la población hoy día está vacunada y haya pasado el COVID ya? ¿Cuáles son las oportunidades para los jóvenes? Sí, dos cosas. Primero, el efecto tasa de interés sobre la inflación, sobre el... Sí, dice las consecuencias fiscales de aumentar la tasa de Las interés. consecuencias fiscales. No, las consecuencias fiscales normalmente, y por eso la política fiscal tiene que ser autónoma, es que el alza de la tasa de interés del endeudamiento público cuesta. Chile no está con muchas necesidades de endeudamiento público, por lo tanto, precisamente por eso uno tiene que separar el Banco Central del fisco, porque el fisco maneja la tasa de acuerdo a la podría manejar de acuerdo a sus colocaciones. Así que, pero el efecto básicamente no tiene. Y tiene mucho más que ver desde el punto de vista fiscal lo que pasa con la tasa de interés internacional. Y para los jóvenes, de nuevo, viene esta obsesión mía de que estamos en un mundo remoto. Los jóvenes de hoy día van a tener mucho más posibilidades. Hoy día, ojalá, yo me encantaría, ahora no la practico, que hubiera mucho más descentralización en Chile. No como Suiza, donde cada 30 kilómetros hay una ciudad con 100.000 habitantes. Así como, no. Pero que tengamos varios polos y que la gente que trabaja en Concepción pueda tener mucho más amplitud de lugares donde vivir. Y precisamente tiene que ver con esto del trabajo remoto, de que tenemos que tener la capacidad de firmar contratos remotamente. Ojalá no existiera el notario y todo lo pudiéramos hacer nosotros con sistemas de validación electrónico. ¿No es cierto? Entonces no tenga que ir uno partido, tengo que firmar este notario, y uno parte al notario, y el notario pone firmó ante mí, y firmó ante la secretaria, no ante el notario. Entonces, esas cosas, yo creo que aquí hay miles de oportunidades, hay miles de oportunidades, y a la juventud se le abre todo esto de mayor libertad. Ahora, hay que tener cuidado porque uno también escucha que hay muchos jóvenes que lo único que pide que lo único no se preocupa el sueldo, se preocupa cuánto son las vacaciones, hay mucho más demanda. Ahora, eso tiene que ver con países más ricos y con países que ofrecen más oportunidades. O sea, yo tampoco lo juzgo, no me gusta juzgar éticamente a la gente si no me pongo en sus zapatos. Pero muchos dicen, los jóvenes dicen, pero siempre están viendo cuánto va a ser los largos vacaciones, hasta qué hora va a trabajar, cuántos días va a ser remoto. Bueno, tal vez las empresas van a tener que adaptarse a eso. Y si quieren conseguir trabajo, el costo que tiene que la gente sea soberana de lo que hace. Yo creo que tienen un montón de oportunidades. Vamos a vivir en una sociedad, también les advierto, mucho más transparente. Por suerte. Y esa mayor transparencia requiere también de nosotros una actitud y una conducta bastante más estricta. Porque todo lo que uno hace, lo ven. Salvo cuando copian en las pruebas y no los pillamos. Que eso es una parte negativa de la pandemia, que ha traído, yo creo que los índices de copia a nosotros nos cuesta mucho, y en mis cursos hacemos 4 pruebas distintas, son unas cosas porque la tecnología le permite. Y es malo no porque, más allá de que pasa en el curso, no, porque yo creo que en la vida no hay que copiar, no hay que mentir, no hay que hacer trampa. Nada más. Uno tiene que andar tranquilo, uno tiene que saber que hizo todo lo posible con las cosas, y si le va mal, hizo todo lo posible con las cosas correctas. Y el mundo hoy día va a exigir mucho más eso, de las empresas, de nuestro trabajo, de las personas. Hoy día va a haber mucho más demanda, y de hecho ya existe, ¿no es cierto?, en estos índices de accionario ESG, donde se le pide la responsabilidad social, medioambiental y de gobierno corporativo a la empresa. O sea, hoy día las exigencias van a ser cada vez mayores. Y lo que es bueno, porque va a alinear los incentivos económicos con conductas
correcta. Y eso me parece que lo tienen que tener bastante presente los jóvenes. Ahora, es un mundo, la única duda que uno tiene siempre es decir, ¿qué mundo fue mejor? Siempre el tiempo de adelante es mejor, porque el mundo es mejor. A no ser que nos pille el cambio climático en serio. Así que ese es un desafío también que vamos a tener que tener del mundo de la empresa de todos lados, una gran preocupación. Creo que se acabó afortunadamente la discusión que existía hace 5 años atrás. Si el cambio climático era causado por el hombre o era la naturaleza, estábamos condenados y se iba a resolver solo. Eso se acabó. Es responsabilidad nuestra, y es lo que dicen en los últimos informes de Naciones Unidas, es responsabilidad nuestra. Por lo tanto, terminarlo es responsabilidad nuestra. Y quienes pueden estar más afectados son quienes les queda más tiempo acá, que son los estudiantes, ¿no es cierto? Y después serán sus hijos. Entonces, tenemos que cuidar el planeta. Ok, muchas gracias, profesor de Gregorio, por acompañarnos en esta charla. El tema Muchas del gracias a cambio ustedes por la climático, invitación. claro, el tema del cambio climático y las oportunidades y los tremendos desafíos, sobre todo en innovación, lo podemos conversar en alguna otra charla más adelante, porque claramente es un enorme tema de gran impacto. Muchas gracias nuevamente. Nosotros tenemos para usted un obsequio que es básicamente un reconocimiento por esta actividad. ¿Cómo no se lo podemos entregar presencialmente? Hoy día es todo vía remoto. Le vamos a presentar una pequeña fotografía allí de Qué nuestro bonito. Muchas obsequio. gracias. Entonces se lo haremos llegar prontamente a la facultad, a la dirección correspondiente. Nuevamente, Lamentablemente no se puede mandar digitalmente, así que. Pero en el futuro se debería poder con las impresoras en 3 dimensiones. claro, sí. O al menos una Otra revolución suscripción. grande que no la seguí últimamente, pero que entonces para otra vez, claro, no voy a tener yo una impresora aquí, pero se me imprime y le sale el regalo. Claro, claro. Eso ya es algo que partió hace hartas décadas y hoy día ya es realidad. Así que la innovación está haciendo su papel. Muchas gracias, profesor de Gregorio, nuevamente. Mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Gusto haber estado con todos ustedes. Gracias a todos los que nos acompañan. Gracias. 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 Gracias.